¿Cómo fue que una tierra aislada en un rincón de Europa se convirtió en el centro de un imperio global? Hoy vas a conocer la historia completa del Reino Unido, desde los primeros seres humanos que pisaron estas islas, hasta el momento en que el mundo entero se detuvo para presenciar la muerte de una reina que reinó durante más de 70 años. Un viaje de miles de años, condensado en tan solo unos minutos. Pero antes de continuar con este salto en el tiempo, comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde están llegando estas historias y hasta dónde resuenan los ecos de los vestigios eternos. Todo comienza mucho antes de que existiera rey, bandera o frontera. Créelo si quieres, la historia del Reino Unido comienza incluso antes de que existiera la isla. Hace casi 1 millón de años, esa tierra formaba parte de Europa. No era más que un pedazo de suelo por donde caminaban criaturas salvajes y algún día los primeros seres humanos. No tenían casas, ni ciudades, ni nombres, pero dejaron huellas, herramientas de piedra, restos de fogatas, huesos de animales cazados y silencio. Un silencio tan antiguo que parece venir desde el fondo de la tierra. En aquella época, grupos de cazadores-recolectores cruzaban a pie lo que hoy conocemos como el Canal de la Mancha. El agua aún no separaba a la isla del continente. Venían en busca de alimento, siguiendo manadas, huyendo del frío. Pero el clima cambiaba constantemente. A veces todo se congelaba. Luego, el hielo se derretía y los ríos se desbordaban. Así fue como, poco a poco, el mar se tragó los puentes naturales y transformó a Gran Bretaña en una isla, aislada y misteriosa. Con el tiempo, esos pueblos comenzaron a crear mejores herramientas, a pescar con trampas e incluso a construir campamentos fijos. Por ahí del año 6000 a.C., ya sabían dónde levantar refugios para aprovechar mejor los recursos. Cerca del mar, con frutos, peces y mariscos al alcance. Comenzaron a aprender de la naturaleza, y cuando el conocimiento llegó desde el oriente, aprendieron a sembrar trigo, cebada y a domesticar cerdos y bueyes. Fue entonces cuando la caza se transformó en agricultura y la supervivencia en planeación. Pero fue entre los años 2600 y 2200 a.C. que apareció una señal aún más enigmática. En medio del paisaje vacío surgieron los Henges, y uno de ellos, hasta hoy, desafía toda explicación. Stonehenge, un círculo de piedras gigantes alineado con el sol y las estrellas. Pero, ¿por qué? ¿Religión? ¿Astronomía? ¿Rituales? Nadie lo sabe. Solo sabemos que alguien hace milenios miró al cielo y decidió dejar un mensaje en la tierra. Poco después llegó el bronce, y con él el metal se volvió poder. Las tribus empezaron a crecer, a organizarse y a luchar entre sí. Llegaron los celtas, venidos de Europa, trayendo una nueva lengua, nuevos dioses y el hierro. Así nació una nueva era, la Edad del Hierro, con clanes liderados por jefes guerreros, fortalezas en lo alto de las colinas y rutas comerciales con la Galia. Gran Bretaña ya no era una tierra olvidada, era un crisol de pueblos y de tensiones. Algunas tribus intercambiaban vino con comerciantes romanos, otras desconfiaban de todo. Espías, alianzas secretas, sellos de oro con símbolos romanos. Todo eso ya circulaba entre los jefes tribales. Roma aún no había invadido, pero ya estaba cerca, observando, esperando el momento adecuado. Y cuando Julio César decidió cruzar el canal en el año 55 a.C., fue más por política que por guerra. Quería demostrar poder, pero fue recibido con hostilidad. Las vigas celtas, las mareas traicioneras y el clima inestable obligaron a César a retirarse. Pero regresó al año siguiente, con más soldados, más estrategia y más alianzas. No logró conquistar, pero clavó la bandera simbólica de Roma en el territorio británico y dejó en claro, el imperio ya conocía la existencia de esa isla y tarde o temprano regresaría,
Y cuando Roma regresara, no lo haría solo con soldados. Vendría con ciudades, impuestos, religión, venganza y un nuevo capítulo en la historia. Esta vez, no venían solo a mostrar poder, venían para quedarse. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio, a quien muchos romanos subestimaban por ser tartamudo y poco carismático, tomó una decisión audaz. Quería demostrar que era digno del trono, y decidió hacerlo invadiendo una isla fría, lejana, llena de pantanos y tribus desorganizadas, Gran Bretaña. Reunió 4 legiones y envió al general Aulo Plaucio a cruzar el Canal de la Mancha. La idea no era solo conquistar, sino transformar aquel rincón olvidado en una parte oficial del imperio. La llegada de los romanos fue un golpe brutal. En poco tiempo, dominaron el territorio de los catubelaunos, una tribu poderosa del sur, y avanzaron rápidamente. Aunque Claudio regresó pronto a Roma, donde fue recibido como héroe, dejó la maquinaria en marcha. Los romanos construyeron caminos, fundaron ciudades y comenzaron a moldear la isla al estilo imperial. Nacía Londinium, la futura Londres, entre pantanos y palafitos, ya con el sello de gran centro urbano. Pero no todos aceptaron esta nueva realidad. Un líder tribal llamado Carataco, que venía resistiendo desde el principio, fue perseguido, capturado y llevado a Roma. Allí, sorprendió incluso al emperador con su valentía y fue perdonado. Pero el nombre más grande de la resistencia aún estaba por llegar, y sería una mujer. Búdica, reina de los Icenos, había sido aliada de Roma, pero cuando su esposo murió y los romanos decidieron tomarlo todo por la fuerza, ella respondió con furia. Lo que ocurrió después fue una de las revueltas más violentas en la historia de la isla. Búdica reunió a decenas de miles de guerreros, invadió y quemó Londinium, y mató, según fuentes imperiales, a unos 70.000 romanos. Se convirtió en símbolo de venganza, de honor, de furia femenina contra el abuso. Pero su ejército fue derrotado, y según las crónicas, Búdica prefirió envenenarse antes que ser capturada. Un final trágico e inolvidable. Para borrar cualquier símbolo de resistencia, los romanos destruyeron el santuario druida en la isla de Mona, hoy Anglesey, en Gales, considerado un centro espiritual. Atacaron las costumbres, los dioses, las creencias. Querían controlar el cuerpo, el espíritu y la memoria. Pero no lograron borrarlo todo. Poco a poco, los británicos adoptaron el estilo de vida romano, por obligación y por supervivencia. Las ciudades fueron reconstruidas. Caminos cruzaron la isla de extremo a extremo. La moneda romana empezó a circular. Llegaron los impuestos, el comercio, las villas rurales, los anfiteatros, los baños públicos. Gran Bretaña comenzaba a parecer Roma, pero solo en apariencia. Detrás de las paredes aún había rabia. Detrás de los templos aún vivían los antiguos dioses. Era una paz forzada, y eso siempre tiene fecha de caducidad. Aún así, el imperio siguió avanzando. Vespasiano conquistó el suroeste. El norte fue explorado por generales ambiciosos. Y en el corazón de la isla empezaba la mezcla. Romanos y británicos, culturas y resistencia. Un matrimonio forzado que no siempre funcionaba. Y mientras la parte externa de la isla se romanizaba, el corazón seguía latiendo tribal, en silencio, pero vivo. Cuando un imperio empieza a construir murallas, es porque ya no se siente tan seguro. El dominio romano parecía absoluto. Caminos conectaban las ciudades. Templos se alzaban sobre ruinas antiguas. Y los soldados romanos marchaban con sus armaduras brillando bajo el cielo gris de la isla. Pero no todo era calma. En el norte, donde hoy es Escocia, los pictos resistían. Guerreros cubiertos de tinta azul saliendo de la niebla como fantasmas. Para contener esa amenaza constante, el emperador Adriano en el año 122 después de Cristo mandó construir una barrera, el famoso Muro de Adriano, un muro real y simbólico. La muralla tenía más de 100 kilómetros de largo
llena de fuertes, torres y portones. Era una línea entre el mundo romano y el mundo bárbaro, entre el control y el caos. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Años después se levantó otro muro más al norte, el muro de Antonino, más ambicioso, más frágil y pronto abandonado. Las fronteras del imperio se estaban estirando demasiado y con eso empezaron a aparecer las grietas. Ya no era solo guerra afuera, era desgaste por dentro. Al mismo tiempo, el cristianismo comenzaba a expandirse. El culto a los dioses antiguos perdía fuerza. Druidas, templos y rituales celtas fueron siendo reemplazados por cruces y sermones. Pero esta nueva fe también dividía. No todos la aceptaban. Y cuando el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo, Gran Bretaña se volvió campo de disputa espiritual, una nueva capa de tensión sobre una tierra ya marcada por siglos de conquista. A partir del siglo III, la presión solo aumentaba. Rebeliones internas, colapsos agrícolas, escasez de granos, tribus germánicas avanzando en el continente. Todo el Imperio Romano tambaleaba, y Gran Bretaña, allá en la esquina del mapa, sentía el temblor. Hubo momentos en que las tropas romanas en la isla se rebelaron e intentaron formar sus propios reinos. Por poco, la isla se separa de Roma para siempre, pero Roma se recuperaba y volvía a perder. Un ciclo de inestabilidad. En el año 296, los romanos reorganizaron la región. Dividieron Gran Bretaña en dos provincias, Britania Superior y Britania Inferior. Más control, más burocracia, más soldados, pero eso costaba caro. Y el imperio ya no tenía el mismo aliento. Lo que antes era conquista, ahora era contención. La paz se desmoronaba en las orillas. Y lo peor, los enemigos estaban aprendiendo. Pictos, escotos y sajones observaban, estudiaban y se preparaban. Hasta que llegó la gota que derramó el vaso. A inicios del siglo V, Roma estaba siendo atacada por todos los frentes. Los visigodos invadieron la capital, y los emperadores, poco a poco, abandonaron las provincias más lejanas. El mensaje para Gran Bretaña fue claro. Están por su cuenta, sin ejércitos, sin refuerzos, sin protección. Las ciudades romanas empezaron a derrumbarse. El comercio se secó. Los caminos se convirtieron en lodo. Los templos fueron saqueados. Lo que quedó fueron recuerdos. Columnas rotas, mosaicos cubiertos de musgo, palabras en latín resonando en ruinas vacías. Y en lugar del orden, nació el miedo. Y en lugar de la Roma eterna, la oscuridad empezó a extenderse. No avisaron, solo llegaron quemando todo a su paso. En el año 793, la campana de un monasterio sonó por última vez. Era la abadía de Lindisfarne, en el norte de Inglaterra, un lugar pacífico, aislado, donde los monjes copiaban manuscritos y rezaban en silencio. Pero esa mañana, el mar trajo algo distinto. Barcos largos, veloces, con cabezas de dragón en la proa. De ellos saltaron guerreros con hachas, lanzas y escudos redondos. Eran vikingos, y esa invasión apenas comenzaba. Gran Bretaña acababa de entrar en la era vikinga. Durante las décadas siguientes, los ataques se volvieron rutina. Aldeas costeras fueron incendiadas, iglesias saqueadas, monjes asesinados o llevados como esclavos. Y los invasores no tenían prisa. Venían, saqueaban y regresaban a casa con oro, ganado y rehenes. Pero eso pronto cambiaría. Algunos jefes nórdicos miraron la isla y decidieron quedarse. Ya no querían solo robar, querían gobernar. En el año 865 desembarcó el temido gran ejército pagano, liderado por nadie menos que Ivar, el deshuesado, hijo del legendario Ragnar Lodbrok. No venían a jugar. Tomaron ciudades, capturaron reyes, rompieron alianzas. Uno de ellos, Edmundo el Mártir, fue ejecutado por los invasores, incluso después de intentar negociar la paz. Uno por uno, los reinos anglosajones fueron cayendo. Solo quedó Wessex, gobernado por un hombre que se negaba a inclinarse, Alfredo el Grande. En el año 878,
La batalla de Edington fue decisiva. Alfredo venció, y en lugar de masacrar a los vikingos, propuso un tratado. Un acuerdo de fronteras y paz con el jefe Guthrum, quien incluso se convirtió al cristianismo, con Alfredo como padrino. Así nació el Danelau, una parte del país bajo dominio vikingo, con sus propias leyes, costumbres y cultura. Por increíble que parezca, ambas civilizaciones comenzaron a mezclarse. Durante casi un siglo, vikingos y anglosajones convivieron, a veces en guerra, a veces en comercio, a veces hasta en matrimonio. Ciudades como York pasaron a tener gobiernos nórdicos. Palabras del antiguo nórdico se integraron al inglés. Costumbres se entrelazaron. La línea entre invasor y local comenzó a desaparecer. Pero Alfredo no estaba solo. Su hija, Ethelfled, conocida como la Señora de los Mercians, lideró ejércitos, recuperó territorios y se convirtió en leyenda en vida. En el año 954, el último rey vikingo, Eric Hacha Sangrienta, fue expulsado y parecía que la paz había regresado. Pero los vikingos no sabían rendirse. En el año 1013, otro jefe danés, Sweyn Barba Hendida, invadió y se proclamó rey de Inglaterra. Su hijo, Canuto el Grande, gobernó con firmeza hasta el año 1035, dividiendo su imperio entre Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Gran Bretaña ya no era una isla aislada, era un punto clave en un juego de tronos que cruzaba los mares. La era vikinga llegó a su fin definitivo en el año 1066, con la famosa batalla de Stamford Bridge. El rey Harold Godwinson derrotó al noruego Harald Hardrada, poniendo fin a la amenaza nórdica. Pero lo que nadie sabía era que esa victoria sería el preludio de algo aún más devastador, porque pocos días después, un nuevo ejército desembarcaría, y la próxima batalla cambiaría para siempre la historia de la isla. Apenas habían derrotado a los vikingos, y ya había otro ejército tocando a la puerta. Pocos días después de vencer a los noruegos en Stamford Bridge, el rey Harold Godwinson se vio obligado a marchar hacia el sur. Otro invasor había desembarcado. Su nombre, Guillermo, el Conquistador, duque de Normandía, una región del norte de Francia. El 14 de octubre del año 1066, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Hastings. Según la leyenda, Harold murió con una flecha en el ojo, y Guillermo asumió el trono de Inglaterra. Así comenzaba el dominio normando, y el idioma francés empezó a resonar en los castillos británicos. Con los normandos, el país cambió. Castillos de piedra se alzaron por toda la isla. La nobleza fue reemplazada por caballeros leales al nuevo rey. El pueblo hablaba inglés antiguo, pero el poder hablaba francés. La mezcla de estas lenguas daría origen, siglos más tarde, al inglés moderno. Pero por ahora, Gran Bretaña era una tierra de imposición. Los campesinos vivían bajo leyes duras, pagaban tributos pesados y cargaban sobre sus hombros el peso de la monarquía feudal. Durante los siglos siguientes, el país creció, pero también sangró por dentro. La realeza se enfrascó en guerras con Francia, disputas con Escocia y conflictos con la propia Iglesia. Pero ningún enemigo fue tan cruel como aquel que nadie esperaba. En el año 1347, un barco atracó trayendo un visitante invisible y letal. La peste negra llegó a Inglaterra como una sombra silenciosa, y en poco tiempo se esparció como fuego en campo seco. Entre los años 1347 y 1350, más de un tercio de la población británica murió. Los cuerpos se pudrían en las calles. Ciudades enteras fueron abandonadas. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Algunos creían que era castigo divino, otros que era brujería. Pero la verdad es que ratas, pulgas y pobreza formaban el trío mortal. Los más pobres, siempre hacinados en barrios miserables y campos sin higiene, fueron los más golpeados, y quien sobrevivía ya no volvía a ser el mismo. Con tanta muerte, faltaban manos para trabajar. Los campesinos empezaron a exigir mejores salarios, pero la corona respondió con represión,
creó leyes para limitar las ganancias de los pobres e impedirles cambiar de lugar. La tensión estalló en el año 1381 con la revuelta de los campesinos. Miles marcharon hacia Londres exigiendo el fin de la servidumbre. Liberaron prisioneros, quemaron las casas de los nobles y llegaron cerca del rey. Pero fueron traicionados, los líderes ejecutados, y el sistema siguió intacto. Mientras el pueblo sufría, la nobleza se hacía pedazos. Entre los años 1455 y 1485, el país se hundió en una guerra civil que parecía una tragedia de Shakespeare, escrita con sangre. Fue la Guerra de las Rosas, entre las casas de Lancaster, la Rosa Roja, y York, la Rosa Blanca, ambas descendientes de Eduardo III. Durante 30 años, el trono fue un juego de traiciones, batallas y alianzas rotas. Reyes fueron asesinados, príncipes desaparecidos, y ningún bando lograba ganar. La guerra terminó en el año 1485, cuando el joven Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Fue el final de la dinastía Plantagenet, y en el año 1485, cuando Enrique Tudor venció a Ricardo III y se casó con Isabel de York, parecía que el sueño por fin se haría realidad. La unión de las dos casas rivales dio origen a una nueva dinastía, los Tudor, y con ella llegaron promesas y tormentas. El primer rey, Enrique VII, gobernó con mano firme, ahorró, controló a la nobleza y consolidó el trono. Pero su hijo sería otra historia. Su nombre atravesaría siglos con fama, escándalo y sangre, Enrique VIII. Enrique VIII subió al trono en el año 1509 con carisma, juventud y una misión clara: asegurar un heredero. Se casó con Catalina de Aragón, viuda de su hermano, y permaneció con ella por más de 20 años. Pero solo tuvieron una hija, María, y él quería un hijo varón. Al pedir la anulación del matrimonio y ser rechazado por el Papa, Enrique tomó una decisión radical. Rompió con la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Anglicana, con él mismo como líder. Todo eso para poder casarse de nuevo, y 4 veces más. En total, Enrique tuvo 6 esposas. 2 fueron ejecutadas por traición, 1 murió en el parto, 2 fueron anuladas, y solo Jane Seymour le dio el tan esperado hijo varón, Eduardo VI. Pero el niño murió joven, dejando al país en un nuevo dilema. En la línea de sucesión quedaban ahora 2 mujeres, y en lados opuestos de la fe. La primera fue María I, hija de Catalina, católica ferviente. Al subir al trono, quiso restaurar el catolicismo con fuego. Durante el breve y violento reinado de María, cerca de 300 protestantes fueron quemados vivos. La historia la apodó María la Sanguinaria. Pero su matrimonio con Felipe II de España no dio herederos. Enferma y solitaria, terminó reconociendo a su hermana menor como sucesora, Isabel. Y cuando Isabel I asumió el trono en el año 1558, Inglaterra respiró profundo y se preparó para otro giro. Isabel era hija de Ana Bolena, una de las esposas decapitadas de Enrique VIII. Creció rodeada de conspiraciones, dudas y aislamiento, pero al llegar al trono, demostró que sabía gobernar. Inteligente, carismática y estratega, se negó a casarse, prefiriendo mantener el poder en sus propias manos. Su reinado se conoció como la Época Dorada. Inglaterra se convirtió en potencia naval, derrotó a la Armada Española y comenzó a expandir su influencia por el mundo. Pero no todo era esplendor. El país seguía siendo desigual, la pobreza aumentaba y las leyes contra los mendigos eran brutales. Quien pedía limosna podía ser azotado en público. Al mismo tiempo, la educación comenzó a expandirse, con escuelas para niños ricos, y poco a poco para niñas también. La vida cultural floreció, con las obras de Shakespeare y nuevos deportes. La reina, aunque idolatrada, vivía bajo amenaza constante de asesinato. Su reinado fue una danza entre la luz
y la sombra. Isabel gobernó hasta el año 1603, muriendo sin hijos. Con eso, la dinastía Tudor llegó a su fin. Pero la historia de Inglaterra estaba lejos de terminar, porque el trono pasaría ahora a un hombre con sangre escocesa, heredero de una reina ejecutada, y con fantasmas católicos al acecho. Y cuando un nuevo rey subió al trono, el país descubrió que sobrevivir a la guerra era fácil. Lo difícil era sobrevivir a la paz. Cuando el rey desafía al pueblo, alguien tiene que caer. Y no siempre es el pueblo. Con la muerte de Isabel I, el trono pasó a un pariente lejano, Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Era hijo de María Estuardo, la reina católica decapitada años atrás. La esperanza era que llegara la paz entre los reinos y entre las religiones. Pero no duró. Jacobo mantuvo la fe protestante, desilusionando a los católicos que esperaban un cambio. Fue en ese clima de frustración que nació un plan audaz y explosivo, la conspiración de la pólvora, en el año 1605. El plan era simple y mortal: hacer estallar el parlamento con el rey adentro. El conspirador más famoso fue Guy Fawkes, capturado justo antes de encender la mecha. Fue torturado y ejecutado. Desde entonces, cada 5 de noviembre, los británicos celebran la Noche de las Hogueras, quemando muñecos de Fawkes como recordatorio de que la traición no queda impune. Pero la tensión religiosa seguía creciendo, y los problemas se agravaron con el hijo de Jacobo, Carlos I. Carlos subió al trono en 1625, con ideas absolutistas. Creía que el rey tenía autoridad divina y no debía rendir cuentas al parlamento. Gobernó sin convocarlo durante 11 años. Pero cuando necesitó dinero, se vio obligado a pedir ayuda y se negó a ceder poder. Fue la chispa. En 1642 comenzó la Guerra Civil Inglesa. De un lado, los partidarios del rey, los caballeros; del otro, el parlamento, con los cabezas redondas, liderados por un hombre decidido, Oliver Cromwell. La guerra se extendió por toda la isla. Castillos sitiados, familias divididas, aldeas enteras incendiadas. Tras años de conflicto, el rey fue derrotado, capturado, juzgado y ejecutado en 1649. Sí, el rey fue decapitado públicamente. Fue un shock. Por primera vez, el pueblo no solo derrocaba a un rey, lo juzgaba como criminal. Inglaterra se convirtió en república y Cromwell asumió el poder como Lord Protector. A pesar de ser profundamente religioso, Cromwell fue un gobernante firme, a veces cruel. Lideró campañas sangrientas en Irlanda, reprimió a los católicos y prohibió fiestas populares. Pero también garantizó libertad religiosa para muchos grupos y reforzó el ejército. Su gobierno fue una mezcla de disciplina puritana, centralización autoritaria y ambición política. Cuando murió, en 1658, el país estaba agotado y el experimento republicano se desmoronó. 2 años después, en 1660, el pueblo restauró la monarquía. El hijo del rey ejecutado, Carlos II, regresó del exilio y fue coronado. La celebración fue inmensa. El país respiró aliviado, y los teatros, cerrados por Cromwell, fueron reabiertos. El arte regresó. La vida nocturna explotó. Pero el equilibrio era frágil. En 1665, la Gran Peste golpeó Londres, matando a miles, y en 1666, un incendio arrasó buena parte de la ciudad, comenzando en una simple panadería. El pueblo reconstruyó. Pero la memoria de la guerra civil, de la república fallida y del rey decapitado, nunca desapareció. Y en medio de esas cenizas, la corona aún brillaba, pero ya no se veía con los mismos ojos. Durante siglos, el Reino Unido dominó al mundo, pero al final tuvo que aprender a dominarse a sí mismo. A inicios del siglo XVIII, una nueva reina subió al trono, Ana, la última de la dinastía Estuardo.
Pero lo que realmente marcó su reinado fue un acto político. En 1707, Inglaterra y Escocia se unieron oficialmente, creando el Reino Unido de Gran Bretaña. Era más que un acuerdo entre reyes. Era una fusión forzada de culturas, monedas y sistemas legales. No todos estuvieron de acuerdo, pero el plan funcionó, y juntos los británicos estaban a punto de embarcarse en la mayor transformación de su historia, la Revolución Industrial. Todo cambió. Las granjas cedieron su lugar a las fábricas. Las ruedas de agua fueron reemplazadas por máquinas de vapor. El campo se vació y las ciudades crecieron. De pequeños talleres caseros nacieron industrias con miles de trabajadores, incluyendo niños. Las calles se cubrían de hollín, los ríos de residuos y los pulmones de humo. Pero también surgieron ferrocarriles, canales, caminos, bancos, periódicos, sindicatos y nuevas ideas. Inglaterra se convirtió en el corazón de un mundo nuevo, movido por carbón y ambición. Con la tecnología llegó el poder. En el siglo XIX, el Reino Unido pasó a controlar una cuarta parte del planeta. Su imperio abarcaba tierras en África, Asia, América y Oceanía, pero ese dominio tenía un precio: explotación, desigualdad y resistencia. La India, por ejemplo, se convirtió en la joya de la corona británica y también en un símbolo de rebelión. Mientras tanto, el pueblo británico oscilaba entre el orgullo imperial y la pobreza doméstica. El lujo de la élite contrastaba con las fábricas insalubres y los juicios injustos que llenaban los tribunales. En 1952, tras 2 guerras mundiales, el país recibió una nueva monarca, Isabel II. Su reinado comenzó en un mundo en plena reconstrucción. El imperio ya se estaba desmoronando. La India había logrado su independencia y otros países siguieron el mismo camino. El Reino Unido dejó de ser una potencia colonial para convertirse en una nación moderna, pero cargada de memorias imperiales. Se unió a la Unión Europea, invirtió en salud pública, educación y tecnología, y se levantó como potencia cultural. Pero las crisis volvieron. En el año 2008, una recesión global sacudió empleos y bancos. En 2016, ocurrió lo inesperado. El pueblo votó por el Brexit, decidiendo salir de la Unión Europea. El país quedó dividido. Políticos renunciaron. La gente protestó. Y nadie sabía con certeza qué vendría después. Apenas tuvo tiempo de respirar. Y ya enfrentaba la pandemia de COVID-19 que paralizó ciudades, colapsó hospitales y expuso heridas sociales que habían estado ocultas. En 2022 el Reino Unido se despidió de su reina. Isabel II murió a los 96 años, después de más de 70 años de reinado, el más largo en la historia británica. Su hijo, Carlos III, asumió el trono, pero los tiempos eran otros. La monarquía ya no gobernaba, solo simbolizaba. El pueblo ahora miraba menos a los palacios y más a las calles. El mundo había cambiado, y el Reino Unido necesitaba decidir quién quería ser. Hoy, el país aún conserva universidades de prestigio, cultura influyente, ciencia de alto nivel y un pueblo resiliente, pero también arrastra dudas. ¿Cómo mantener la tradición sin repetir los errores del pasado? ¿Cómo liderar sin colonizar? ¿Cómo crecer sin perder la identidad? Porque después de tantos siglos dominando imperios, quizás la misión más difícil del Reino Unido sea conquistar algo mucho más profundo, su nuevo lugar en el mundo. Y si has llegado hasta aquí, entonces suscríbete al canal Vestigios Eternos para apoyar este proyecto y mantener viva la memoria de las historias que el tiempo quiso enterrar. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Así sabré hasta dónde resuenan los ecos de los vestigios eternos.